Volvimos, estamos haciendo punto de encuentro, son las 17:21 horas. Y ahora sí, ya estamos acomodados todos acá dentro de nuestra pecera con nuestro invitado de lujo del día de hoy. No, sí, por favor. Muy de la casa también. Muy amigo de la casa. Tal vez sí. lo reconozcan de algún lado. Amigo de la casa, me parece que él nos abrió la puerta de la casa. Te diría que el dueño de la casa y nosotros estamos acá muy panchos, muy panchos. No, bueno, la verdad es que es un gustazo tener el invitado de hoy. Lo vamos a presentar antes de seguir hablando. Sergio Baudañoto, sí, está bien. Presentado. Te pido por favor que te sepas. Me pongo nerviosa. Sergio Baudañoto, acá con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias. Gracias por estar en la radio. Muchísimas gracias. La verdad es que rejuvenecemos escuchándolas, ideas nuevas. Para un diario que ayer cumplió 41 años, es para nosotros muy lindo que quieran estar aquí junto a nosotros. Así es que, bueno, yo súper complacido. Muchas gracias. Gracias de parte de todo el equipo. Ay, se emociona. Sergio, nosotros te conocemos, pero tal vez la gente que nos ve a nosotros o que te escucha no te conoce, así que no sé si querés presentarte vos, quién sos, qué haces. Yo soy de Villanueva, fui jugador de Alem, por empezar. Soy hijo y nieto de carpinteros. Nací con el aroma de la serrín en la carpintería de mi abuelo y con el aroma del pan caliente en la panadería de mi otro abuelo. Uno en la calle Marco Juárez y el otro en la calle de Anfunes, o sea que iba caminando de la casa de un abuelo a otro. Y esos aromas todavía hoy se extrañan en fin, ese es mi comienzo. Estudié la primaria en el Colegio de las Monjas en Villanueva, primer grado. En segundo grado ya a mi mamá le sugirieron que me cambiara de colegio. No me echaron, pero le dijeron... Fue una sugerencia. Sí, una buena idea, sí. Segundo grado, señora. Bueno, segundo grado en el Belgrano de Villanueva. Tercer grado también en el Belgrano, pero ocurría... ¿Otra sugerencia? Un bullying. A ver, Aldo me va a entender. Me fajaban por ser blanco, porque en Villanueva tenía que ser un poquito morocho. Bueno. Bueno, algo atípico, la verdad. Sí, bueno, pero para colmo tenía una tía, Chana, tiene una calle en Villanueva, Luciana Baudañoto, que era medio directora, subdirectora del colegio. Entonces cada vez que me hacían cagar me llevaba a la dirección. Peor cuando salía de tomar el tecito en la dirección, me fajaban más. Entonces mi tía encontró la situación salvadora de ponerme 2 guardaespaldas. Había dos chicos que hacían la primaria, que después uno fue boxeador, Pecho de Lata, y el Titi Mazzini, que eran grandes, por ahí tenían 12, 14 años, al lado de nosotros de 7, 8. Entonces yo salía de los recreos y iba con 2 grandotes al lado. Así. Qué gracioso. Nadie me tocaba. Graciosa la situación. No estaba tan bueno igual porque necesitabas guardaespaldas. Y ya cuarto grado vine el Rivadavia y desde entonces, desde los 8, vivo acá en Villa María. A los 17 me fui a Buenos Aires con el sueño del fútbol. Yo era jugador de Alem y hice una prueba en un equipo de fútbol de Buenos Aires, se llama Argentinos Juniors, y fue bien, y empecé a jugar al fútbol en Buenos Aires. Toma. Y hubo un tipo de acá de Villa María, el Zurdo López, que era el técnico de Maradona, que me dijo, bueno, pasaste la prueba, no sé qué, vas a jugar en la 4ª división, pero acá el año que viene, era diciembre, el año que viene te venís anotado en una carrera, porque el fútbol se termina en algún momento. Sí. El Zurdo López. Y bueno, había un manual, hoy no hay, un manual grandote, alto así, de tapas naranjas, se llama el manual del alumno, donde estaban todas las carreras que se podían estudiar y dónde y todo. Y elegí periodismo, así buscando, en la P, pasé muchas carreras. Sí. Y me anoté en periodismo y en el segundo año de estar allá me operaron la rodilla una vez y otra vez.
y no pudo ser más y ya estaba en segundo año de periodismo, así que bueno. ¿Te quedaste con periodismo? Me quedé con periodismo. Tenía razón el zurdo López. Totalmente. Y al final yo no lo conocía tanto porque resulta que también era jugador de fútbol y no. Claro, esa parte sí, no la tenía. pero ahí, viste, hasta la 4ª división de Argentinos Juniors y un par de partidos en reserva. Uno en el Parque Independencia, la cancha de Newell's, con mi viejo y mi vieja en la tribuna. Además, cuando juega la reserva, no está llena la cancha y yo los veía. Así que fue lo máximo, hasta ahí llegué. No, tampoco. Bueno, pero es una faceta importante y que no conocíamos. Que no conocíamos. En realidad no la conoce casi nadie. Ahora la conocen todos. No, porque Clip no la, del año. No, porque no la voy, así no, viste, me quedé muy golpeado, viste, me quedé muy, tardé creo que, una vez saqué la cuenta, pero tardé como 8 años en volver a ir a ver un partido de fútbol. Fue una puerta que se cerró muy de golpe, como que me apretó todos los dedos, porque mi sueño era ese, y porque jugaba con tipos. Bueno, jugaba con Caruso Lombardi, que no sé pero jugaba con el Checho Batista, después fue campeón del mundo en México 86, ¿viste? Y yo los veía, o el Vichy Borghi. Claro. Como diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué podría haber sido uno? Yo no era bueno. En realidad no era bueno, le ponía mucho empeño, ¿viste? ¿Y sirve eso? Y a todos los técnicos les gusta tener uno que hace lo que él quiere. Que va para adelante. Sergio, que no juegue el 10. Claro. Entonces yo le iba al 10, ¿viste? Y le iba al 10. Un día salí de la cancha y me dice mi viejo, ¿no la tocaste? No, le digo, pero el 10 de ellos tampoco. Mi orden era que no jugara el 10. Bueno. Yo cumplí, claro, pero no me habían visto tocar una pelota en todo el partido, pero el 10 de ellos tampoco. Así que bueno, esa fue una faceta de la vida. Después, bueno, ya le pegué al periodismo, entré a laburar rápido, primero en una agencia de noticias llamada Saporiti, y que está en Avenida de Mayo 1366, que desapareció rápidamente. Se cerró y pasé a DIN, una jefa que tenía en Saporiti, se llama Silvia Pisani, que hoy es alta periodista del Diario de la Nación, fue corresponsal en Nueva York, después creo que en Madrid y ahora veo que está por ahí. Fue a hacer una prueba a DIN cuando nos cerraron Saporiti y le pidieron si había 2 o 3 periodistas que pudieran hacer una prueba, y fui a hacer una prueba a DIN y quedé. Así que bueno, de la mano de Silvia Pisani ya me senté en un escritorio rodeado de periodistas potentes para aprender. Bueno, nosotros sentimos eso ahora que estás vos sentado acá con nosotros. Claro. Bueno, aprovechamos ya. Nosotros el año pasado, a partir de julio, por ahí, hicimos las prácticas profesionales de la carrera, previo a recibirnos de periodistas. Y bueno, y la mayoría, si no me equivoco, creo que Flor fue la única que no hizo las pasantías en la redacción del diario. Pero todos nos chocamos con esto, ¿no? Con el diario, con cómo se maneja, con cómo se escribe, con la dinámica. Y llegamos todos así chiquititos porque lo teníamos a Sergio allá arriba y de pronto estábamos sentados al lado de Sergio escribiendo. Totalmente. No, bueno, fue muy grata la presencia de ustedes porque a nosotros nos sirvió para comprobar que las promos de la Universidad Nacional de Villa María de Comunicación están saliendo cada vez mejores. Nos encantó publicar las notas que ustedes hicieron. Y nos hizo ver que, bueno, había material para que el periodismo de Villa María siga hacia adelante. Está difícil, quedan solo 2 diarios que se imprimen todos los días en la provincia de Córdoba, chicas. Sí, es una locura. El año pasado cerró El Independiente de La Rioja, un diario con 60 años, cerró la edición de papel de ámbito financiero, cerraron el diario de Paraná Entre Ríos, 6. Y seguimos ahí, y bueno, y la expectativa es que, nutriéndonos de gente joven, con tinta en las venas también como ustedes, bueno, haga posible que esto siga, este milagro de que Villa María tenga su diario. Villa María y la región, 30 localidades, porque de pronto aparece una ordenanza buena en La Playosa y se la puede copiar el de Arroyo Algodón o el de Cabral. O sea, tratar de rescatar lo bueno que tenemos entre todos y de que no se repita lo malo. Es un poco eso, ¿no? Un diario bien de pueblo o de ciudad mediana.
que no aspira a ser el gran diario argentino, porque para eso ya compran otro diario. Hablaste de la revista DIN, pero me interesa mucho saber la agencia DIN, de cómo llegaste a Villa María, Villanueva, después de estar en Buenos Aires y estar escribiendo allá con grandes referentes del periodismo. Mira, yo tengo un paso de 8 años por España, porque cuando asumió Carlos Menem me fui del país. Fue un dolor muy grande. Yo tenía mucha simpatía por el doctor Raúl Alfonsín. Antes de la democracia pude escribir en una revista que hacía él, que se llamaba Respuesta a la dictadura. Él la dirigía y era una manga de pibitos que estudiábamos periodismo, viste, en la redacción, y él venía a ver qué íbamos a publicar, venía a darle la última mirada. Y escribían en esa revista Dante Caputo, que fue su ministro de Relaciones Exteriores, escribía Bernardo Grispun, que fue su ministro de Economía, escribía Elba Rulet, que fue su secretaria de Viviendas. Bueno, ahí estaba un poco, la revista era un poco el plan de gobierno de Alfonsín, eran las ideas de Alfonsín, y venía a ver que no nos pasásemos de rosca, porque bueno, nos cuidaba un poco. Con Ricardo Carpena, que creo que sigue estando en La Nación, con Luis Quevedo, con algunos periodistas muy jóvenes en esa época, teníamos 20 y nada. Y bueno, ahí empecé en esa revista, una revista llamada Respuesta, y cuando él asume la presidencia deja de llamarse Respuesta y pasa a llamarse Propuesta. Digamos, no es un cambio menor. Y nada, ahí ya conseguí trabajo en Saporiti, y de Saporiti cerró rápidamente y me fui a DIN. Me fui a DIN, que era una agencia potente, con periodistas Polosecchi, bueno, periodistas muy fuertes, Osvaldo Gazola y Alberto Ferrari, que cubrieron el juicio de las juntas militares, y al lado de ellos se aprendía mucho, sí. Bueno, nos dirigimos a nuestra temática del día, Malvinas. Yo te quería consultar si te acordás qué estabas haciendo el 2 de abril de 1982. ¿Tenés un recuerdo de ese día específico? No exactamente. Sí recuerdo salir de una boca del subte y leer las tapas de los diarios en la avenida Corrientes. Yo vivía en Ramírez Velasco 305, que está en el barrio de Villa Crespo, y venía en el subte hacia el centro para ir a laburar, y salí a la boca del subte. Y ¿qué quiere decir? El día anterior nadie sabía que iban a tomar Malvinas. Es más, un par de días antes, el 30 de marzo, hubo una manifestación en plena dictadura en Plaza de Mayo en contra del gobierno militar, con Saúl Ubaldini de la CGT encabezando, y mucha gente, y hubo, como se estila ahora, gases, palos. Recuerdo gente corriendo y escondiéndose dentro del comité radical de la calle Alsina. A muchas cuadras de Plaza de Mayo seguían persiguiendo a la gente y se metían por abajo de la persiana de ese comité, que estaba baja, y entraba una persona y tiraban gases para adentro. Pero a los 2 días estaba todo el mundo vitoreando a Galtieri. Si quieren venir, que vengan, que venga el Principito, cantaba la gente, y vinieron. No me acuerdo exactamente, sé eso, que me sorprendió la tapa de un diario. Yo había estado laburando en una agencia de noticias que servía de noticias a los diarios, y nosotros al día anterior nada de nada. ¿Y esa tapa qué decía? ¿Te acordás cómo era más o menos el título? No, era Argentina recuperó Malvinas, Malvinas Argentinas nuevamente. Eran, en ese momento salía el diario La Razón, 3 ediciones del diario La Razón y 3 de Crónica. A la mañana salía la primera edición de Crónica, la primera de La Razón. Al mediodía salía la 5ª edición, se llamaba, y a la tarde, cuando la gente volvía a tomar los colectivos y los trenes para ir a su casa, salía la 6ª edición, con muchas de las noticias que iban a venir en el diario de mañana. Salía el diario La Razón, no estaba Página 12 todavía, en fin, había un bueno, Clarín y La Nación sí, creo que había un diario que se llamaba, no me voy a acordar ahora, pero un diario de los SA de San Luis,
bien de izquierda, y Sur creo que se llamaba. Pero que contaban esto, ¿no? De sí, Malvinas. Sí. Es como que, como reguero de pólvora, durante la noche corrió esa noticia y era con lo que empezaban todos los diarios. Era tremendo. ¿Cómo se vive esa época siendo periodista? Yo era muy joven periodista, y en la Plaza de Mayo yo no podía entender, porque había estado cubriendo 2 días antes como cronista, tomando nota con mi libretita, y veía otra cosa totalmente diferente, y era el mismo pueblo. O sea, la causa Malvinas dejaba de lado cualquier otra cosa. Y a lo mejor yo la siento tanto, la causa Malvinas, porque siento como una deuda. Yo tendría que haber estado en las islas, más o menos por edad. Pero bueno, había un sorteo antes para hacer la colimba. Íbamos a Río Cuarto, los de acá, a Holberg. Gracias, Aldo. Yo fui con el negro Piqueras y con otro bandido, bueno, de la edad. Y me salvé por, no sé si número alto era o número bajo. ¿Cuál era el que te salvaba? ¿Número bajo? Bueno, por los dos. Me tocó en el sorteo un número por el cual yo no entraba, era como reservista, digamos, no tenía que hacer el servicio militar. Me salvé del servicio militar. Entonces, yo podía ponerme en la piel de otro porque eran de mi edad. Y acá, el año pasado, cuando vinieron los profes de la uni, que fueron a Malvinas, hubo una frase de un excombatiente que es tremenda. Dijo uno de ellos: nosotros dejamos la carpeta de la secundaria arriba de la mesa de la cocina y nos pusieron un fusil en la mano. Chao. Sí. Bueno, creo que sí, no hay mucho más que hablar después de eso. De la preparación que podían tener nuestros soldados, más allá del armamento, que en muchos casos no salían las balas, ¿viste? Entonces, bueno, fue una gesta así, como ustedes decían hace un rato, las venía escuchando cuando venía para acá, las campañas que se hicieron de esos chocolates que después nos llegaban. Estaban al frente de esa campaña las dos personalidades, yo diría, de los dos conductores, Cacho Fontana y Pinky, eran palabra mayor, y ellos estaban un poco al frente de la campaña de donaciones. La gente mandaba las cadenitas de oro, no sé cuántos kilos de oro se juntaron. Él mandaba lo que tenía para los chicos, y los chicos allá pasando un frío tremendo en muchos casos, y contra un ejército para ellos invencible, porque estaban hasta los gurkas, soldados mercenarios de otros países que habían sido alquilados para hacer esa guerra, y con unas armas. En ese momento las armas, ahora todas, ¿viste? Vemos en CCI Miami, CCI Las Vegas, y todas te ponen el puntito rojo de la mira telescópica infrarroja. Ellos tenían todo eso en ese momento. Ya estaban preparados. Y los nuestros iban con los fusiles FAL. Aldo dice con gomera. Sí. Ahí. Entonces, bueno, no sé si es mi consustanciación con la causa Malvinas, es como decir, pucha, yo no estuve. Y bueno, y mi sueño a partir del viaje de los profes es poder pisar esa tierra. No tengo un familiar, no tengo un amigo caído, pero los tengo a todos ahí, escuchando esos gritos del silencio que mandan desde el cementerio de Darwin, ¿viste? Que es como un llamado de ir alguna vez. Y los profes dicen que es muy jodido cuando te sellan el pasaporte, como que entras a otro país. Claro, sí. Dicen que eso es. Pero que igualmente los soldados que están con nosotros en el territorio piden que vayamos, porque les jode inmensamente que vayamos. Sí, eso que es una contaba forma Flor hoy temprano. De reafirmar la soberanía. Sí. Viste que lo decían esta mañana ellos. Que no lo soportan, no toleran que sigamos yendo y tengamos ganas de... Y que dejemos cosas. Sí. En esto de, contabas, eras un periodista joven, pero tuviste que hacer alguna cobertura, estabas dentro del mundo del periodismo en ese momento, en ese contexto. ¿Qué se contaba, qué no se contaba? No sé, ¿cómo se manejaba la información que había? Y la manejaban los de arriba, ¿viste? Yo era un periodista recién ingresado, y en los medios de comunicación estaban en esa
dictadura estaban insertados tipos que respondían a la dictadura. El director de la agencia DIN, más allá de que era un brillante periodista, era el hijo de Paulino Tato, el censor de la dictadura, el que cortaba los cuadraditos de las películas donde se veía una teta, perdón. O era el hijo de ese tipo, era el director de DIN. O sea, no era una casualidad que el hijo de un censor estuviera al frente de la principal agencia de noticias. En Telam seguramente ocurría 3/4 de lo mismo, porque era una agencia estatal. Entonces todo llegaba filtrado. Y la televisión pública, que en ese momento era Argentina Televisora Color, ATC, ni siquiera era Canal 7, tenía en las islas a Nicolás Casanseu, que también desde las islas nos contaba la gran gesta y que íbamos ganando. Como las tapas de la revista Gente, la editorial Atlántida. Entonces... Qué locura eso, ¿no? El porrazo tremendo. Sí, sí. Que hubo acciones de guerra, de pilotos, sobre todo, de la aviación argentina, que no se la explicaban, ¿viste? Volaban a ras del agua del Atlántico Sur para no ser detectados por los radares y se la ponían a superbuques. Existió eso y lo relataban, pero viste, era un partido de fútbol, vamos 5-1, 5 aviones a 3 fragatas a una... Era una locura y por esa desinformación o por esa manipulación de la información fue tan tremendo cuando ya en junio empezamos a ver que perdíamos la guerra. Claro. La íbamos ganando, nos decían que la íbamos ganando y aún estando ahí dentro, cuando bajaba el tema a la redacción, que no era yo el que lo manejaba, yo podía hacer una crónica de si había más gente, menos gente en la plaza, pero no de la cosa finita, que esa llegaba a través de las Fuerzas Armadas a la presidencia de la Nación, ejercida por uno de ellos, Galtieri en este caso, sucesor de Viola y de Videla, la tercera junta, la última, la de la despedida. Y así les llegaba a los medios y así los medios informaban de esa manera tan sesgada, con esa visión tan patriótica y patriotera, porque nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, y si te va mal, viste, todo estaba bien hasta que vino nomás el Principito con la flota. ¿Crees que era una forma de mantener por ahí positiva a la gente o que era porque realmente no querían decir lo que estaba pasando? Sí, las guerras en su historia, nosotros cuando Vietnam tenemos películas que nos cuentan la reacción dentro de los Estados Unidos de los familiares que se enteraban de que sus chicos, sus jóvenes, sus soldados estaban muriendo en Vietnam. Y había una resistencia, había marchas alrededor de la Plaza Blanca, no excesivamente numerosas, pero había marchas de familiares que querían que trajeran las tropas de vuelta en Estados Unidos. Y tal vez con esa experiencia o con otras, de otras guerras que no conozco o que yo no conocía en ese momento, ellos preferían vender la idea esa de que íbamos ganando. Y creo que en los cálculos de la Junta Militar jamás estuvo la idea de que iban a venir. Claro. De que a tal punto les interesaba ese paso bioceánico, esa ubicación estratégica, como dijeron hoy los profes. La OTAN estuvo detrás de la guerra, organización del Tratado del Atlántico Norte en el sur. Era uno de los pasos estratégicos. Y el acceso a la Antártida y todo, que cuando nos descuidemos, viste, ya están apareciendo mapas con territorios antárticos nuestros o poblados desde siempre por nosotros, con la base Marambio, con la base y con la banderita de Chile y de Gran Bretaña. Entonces querían estar ahí, permanecer ahí, y bueno, hay resoluciones, nos lo ha enseñado el profe Pablo Hueve de la ONU del año 1965, que instan a las partes, la primera de ellas, que hay un problema de soberanía, lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Claro, sí.
Y no lo cumple Gran Bretaña, sentarse a dirimir la cuestión de la soberanía. Que el profe Weber lo explica, así lo pongo en palabras muy sencillas, pero dice todo lo en 1916, cuando Argentina se independiza del Reino de España, los territorios del Reino de España pasan a ser argentinos, 1916. Y ellos ocupan las islas en 1933. Claro. Ya, está en territorio argentino. En territorio, y además la plataforma continental es parte de la Argentina, geográficamente, históricamente, y no tienen argumentos para sentarse a esa mesa. Y por eso les duele tanto la visita, porque no les gusta que reivindiquemos a través de la presencia. Mira vos, ir. Nosotros tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, pero te invitamos a que te quedes 10 minutitos más, que es lo que nos queda de programa. Seguimos conversando sobre el periodismo, sobre Malvinas. El papel de los medios. El papel de los medios. Vamos a hablar de eso a la vuelta, sobre el papel de los medios en esta construcción de la historia, antes, durante y después. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Volvimos. Estábamos escuchando Viernes 3 AM, esta canción de Serú Girán de 1979, que trajo hoy nuestra compañera María Luz. Hoy que musicaliza el programa. Sí, ella es la musicalizadora generalmente de nuestros programas, y nosotros seguimos acá en Punto de Encuentro. Nos quedan un par de minutitos y nosotros seguimos acá charlando con Sergio Baudañoto. Bueno, yo creo que una de las últimas preguntas, que fue un poco lo que estuvimos hablando fuera del aire, es ¿cuál crees que es el rol de los medios de comunicación hoy en día frente a la construcción de la memoria a través de lo que podemos decir a través del periodismo? La memoria de los colectiva. medios? Exacto. No, la tarea es enorme. Lo que pasa es que se ha devaluado tanto la palabra periodismo. Que hasta le tienen miedo. Te diría, muy triste. La tarea es recuperar la credibilidad por un par de zánganos que son más de 4. Pagamos todos. Cuesta creerle al periodismo, cuesta que nos crean a los periodistas. Entonces parece que somos todos iguales. Aquí es más fácil. En el interior es más fácil, porque no le podés contar a la gente que vive en Disney World cuando sale a la calle y la tiene llena de pozos. Lo ve al toque, a lo que vos le decís lo comprueba. Entonces acá la tenemos más fácil, pero a nivel nacional se ha devaluado la palabra. Mentir a la verdad. Cómo saber quién te está hablando sin una doble intención, sin un sobre en el bolsillo, quién está diciendo lo que siente, lo que le mandan decir. Está bravo el tema y tendríamos muchísimo para hacer, mucho para hacer en cuanto a la memoria histórica. Sí que en el tema Malvinas, creo que en Villa María, no sé cómo es en todo el país, pero en Villa María hemos reivindicado a nuestros héroes. Tienen un lugar importante, la ciudad es una de las pocas que tiene un museo. Ayer veíamos los títulos de los diarios al comienzo del programa, y el diario de Cuyo decía que San Juan tendrá su primer museo de Malvinas, y bueno, y nosotros nos enorgullecíamos. Tenemos aquí a 50 kilómetros el de Oliva, y ellos, en el diálogo con ellos, sienten que tanto ir a las escuelas, tanto contar lo que vivieron, es como que ha dado resultado, como que van teniendo su lugar. Hubo anuncios hoy bastante importantes en cuanto al cambio de nombre de alguna calle o de algún sector de la ciudad, para hacer alusión a la gesta de 1982. En fin, aquí está el Observatorio de Malvinas, que todos los meses te da un listado de las infos más. Suscríbanse, está muy bueno, se los voy a compartir. Todo lo que pasa en Malvinas, las extracciones de recursos naturales, cada ordenanza que dicta el gobierno malvinero, en fin, de la Falkland para ellos, está todo en ese informe. Contamos con herramientas para decir que en Villa María estamos camino a
curarles una herida, porque es verdad lo que se dice, que cuando llegaron fueron puestos abajo de la alfombra. Nadie quería... De eso quería hablar justo, pero iba a ser igual para cerrar. ¿Qué pensás vos sobre el reconocimiento que se les da? ¿Crees que el reconocimiento que tienen es el que se merecen, el que merecen más, que merecen menos? ¿Cómo ves a nivel nacional, digo, no? Porque recién estabas mencionando lo del museo acá que tienen en Villa María, que si mal no recuerdo está cerca del Museo Bonfilioli, ¿puede ser? Ahí Sí. está, con entrada por Sarmiento. Agrego también a esta pregunta, ¿cómo crees que los medios pueden contribuir a la imagen, A un mejor recuerdo, sí, a un mejor, sí. de los veteranos? Bueno, ustedes saben que somos bastante poco creativos y siempre, todos los días 2 de abril, nuestros títulos son, bueno, hoy dice Héroes en el Corazón, pero normalmente dice por siempre serán héroes, y charlando con ellos, transcribiendo, contando historias. Hay una que es tremenda, la cuenta un gran periodista que tuvo Villa María, que es Carlos Sachetto, que fue fundador de este diario. Después se fue, al poquito tiempo se fue, armó una redacción con todos los periodistas que habían sido echados de los diarios de Córdoba, del diario Córdoba, de La Voz del Interior. En 1981 habían sido echados muchos tipos. Oscar Garat, que después fue secretario general del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, fue jefe de redacción de este diario. El Cacho Bernaus. Bueno, él armó una redacción potente, de la cual heredamos mucho de la personalidad que tiene este diario. Y tiene Sachetto se jubiló como jefe de contenidos del diario Clarín. Vive en Córdoba ahora, Carlos, y escribió un libro que se llama Realatos, crónicas sin la urgencia de una redacción. Y uno de los relatos habla de un combatiente de Malvinas, de aquí cerquita, no voy a nombrar el pueblo porque no quiero dañar a la familia, de la ruta 2, cuando pasás a Cabío, cuando salís, que están, ahí hay varios pueblos, Anasumarán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un combatiente de ahí que vuelve de las islas. ¿Lo spoileo o lo van a leer? No, contalo. Contalo. Igual, Lo vamos a leer, pero contalo. Lo vamos a leer spoileado. Es un relato tremendo. Es un combatiente de uno de nuestros pueblos que desde el hospital militar le escribe una carta a sus padres y les pregunta que él tenía un amigo en el hospital militar que había perdido las 2 piernas, si por favor lo podría traer con él a casa, que ya le iban a dar el alta, si lo podía traer con él a casa, para que no tenía familia, para que estuviese contenido. Y los padres le escriben que bueno, que es una situación difícil, que no sabían cómo iban a hacer frente, como que no. Y era él el que no tenía las piernas y se suicidó. Se tiró desde el último piso del hospital militar. Es una historia que es tremenda. Y como esas tantas de chicos, como era yo, un pibe, que fueron allá y dejaron todo lo que tenían, sin que nada le importara. Y bueno, creo que la misión es esa: seguir malvinizando, trayendo a los profes todas las veces que se pueda, contando cada viaje que se haga a Malvinas, el 2 de abril y el día que sea, hablarlo, es parte de nuestro territorio y la tiene un gobierno invasor, una cosa que ya a esta altura de la historia no debería ocurrir, ¿viste? Ya no se puede, no se banca más la grasa de las capitales, no se banca más. Mira, qué cierre terrible, que diste. Gracias por compartirnos también estos datos, estos relatos que vamos a tener que ir y leernos. Obviamente, corriendo. Absolutamente todos. La verdad es que son las 18:02.
en la República Argentina y nosotros terminamos el programa del día de hoy. Creo que si fuera por nosotras seguiríamos Sí, de yo me largo quedaría hasta 3 las horas 8 más de la noche hablando. Nuestro operador ya abandonó la conversación que tenemos interna. Él dijo, se quiere ir. yo hasta las 18 trabajo, después ya no me pagan más. No, bueno, agradecerte, Sergio, No. realmente Un placer. por venir acá, por compartir con nosotros, por hablar de todo lo que hablamos el día de hoy. La verdad es que fue increíble escucharte también. Y también desde nuestro lugar haberle dado un enfoque más periodístico al 2 de abril. Sí. Sí, también queríamos invitarte, Sergio. Nos pareció que ya era el momento. Fuiste quien nos abrió la puerta, fuiste Nah, quien nos recibió cuando todos, vinimos a las están todos pasantías. encantados en el diario con lo que le aportan, la frescura que nos da a los que ya nos estamos oxidando un poquito, y estar cerca de ustedes a nosotros nos contagia mucha energía y nos hace tener fuerzas para seguir adelante con esta hermosa cooperativa que es un orgullo que llevamos dentro. ¿Quedó grabado? Sí, y Quedó que grabado. sepan también que nosotros venimos todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes muy emocionadas, con muchísimas ganas de hacer el programa, porque sabemos que del otro lado lo están recibiendo muy bien y nos lo hacen saber, incluso Aldo, que nos banca y nos banca, Sí. así que es realmente un placer, y un placer que hayas venido también. Y que por lo menos hay, no sé, mínimo 4 personas escuchándonos, que es un punto importante Que sabemos que en nos esta escuchan conversación. y que están del otro que están lado, ahí y aprovechamos cuando y les mandamos un salimos saludo a todos los de la redacción, edición y demás que están Son acá. un poquito más de 4 porque cuando metieron un sorteo metieron como 100 llamados, así que no se hagan las humildes. Bueno, nosotros nos despedimos de este programa especial por el 2 de abril y nos vamos a encontrar el viernes. Y el viernes, porque ¿qué más ¿Podemos hay el spoilear? viernes? No, yo quería decir sobre... Ay, nos estamos poniendo de acuerdo. Ay, me pongo nerviosa. Tu ¿Sobre qué? actuación musical del viernes, el viernes 4 de abril. Bueno, vos vas a hacer como la presentación spot. Zoe se olvida a veces. Sí, que de lo tiene una... importante. En paralelo, No, el Zoe- problema es que tengo varias personalidades Tienes y la otra personalidad faceta. periodista tiene que promocionar la otra Bueno, personalidad. para todo... Anda tugurio por la madrugada. Ahí va. Bueno, esa parte justo al aire no sale. Ah, perdón. Nuestro Bueno, nuestro entonces- público no tiene ese perfil. Zoe tiene en paralelo una carrera musical. El viernes va a abrir el show de Matías Pedros. Exactamente. Invitado ya. Custom. En Custom, 4 de abril A las las 22. 22 horas. Mirá cómo está informado, Mirá. Sergio. Qué está periodista increíble. Increíble. Exactamente. Así que a todos los que se quieran sumar pueden conseguir sus entradas con Zoe, pueden hablar en la radio, pueden, A la donde radio quieran. y también. No, eso también. A punto de encuentro le pueden mandar y escribir. Yo voy a estar abriendo el show, pero en realidad la presentación, el show es la presentación del disco de Matías Pedros, que vino de acá invitado hace una semana. Así que bueno, vayan, es un lugar muy lindo y está pensado para pasarla muy bien. Bueno, nos reencontramos nosotros el miércoles, el viernes. El viernes cumplimos un Yo mes. siempre el mismo día. ¿Cumplimos un mes? El viernes cumplimos un mes. Sí. Así que vamos a Cumplimos un mes en la festejarlo. radio. Nos reencontramos a todos el viernes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por sumarse. Gracias, Aldo. Y gracias a Sergio. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chau, chau.